Señor de los cielos, en esta noche te damos gracias, glorificamos y exaltamos tu nombre, ponemos en tus manos nuestras vidas, reconocemos hoy que tú eres nuestro pastor, que en lugares de delicados pastos nos harás descansar, junto a aguas de reposo nos pastorearás, confortarás nuestra alma, nos guiarás por sendas de justicia, y aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú eres nuestro Dios, nuestro pastor. Guía nuestros pasos, Señor, por eso te bendecimos, dándote la gloria, la honra, el honor. Y en esta noche, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, a través de la vida de tu siervo, el pastor Fabio, Señor, enseñándonos tu palabra, para conocer ese camino, Señor, para conocer esas verdades, Dios de los cielos, que nos hacen acercar delante de ti. A ti, Señor, nos colocamos en tus manos, Señor. A ti nos acercamos, Dios de los cielos, confiados en que tú responderás nuestras peticiones, Señor de la gloria, y que guardarás nuestras vidas conforme tu preciosa voluntad. Te pedimos que te quedes con nosotros, que bendigas este lugar, Señor, que llenes de tu gracia y tu favor a cada uno de tus hijos y que tu Espíritu Santo se mueva con poder. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza, te damos la exaltación que tú mereces, Señor. Hoy te pedimos nuevamente que seas tú, a través del Espíritu Santo, dándonos, oh Dios, la palabra rema para la predicación del Evangelio y para la edificación de quienes van a escuchar este mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Jesús. Amén y amén. Traducción en lenguaje actual. Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Les dará nuevas fuerzas. El asunto del pecado
que se remonta a la antigüedad desde tiempos de la misma creación. Ya aparece en Génesis 3 con la desobediencia de la primera pareja hasta nuestros días. Es un asunto relevante. ¿Por qué? Porque nos afecta la vida para mal, negativamente. O sea que pecar no es nada bueno. Nunca lo ha sido y nunca va a ser bueno cometer errores contra las indicaciones de Dios. Porque la palabra pecado quiere decir error, equivocación, tomar un camino no indicado, desviarse de la voluntad y del propósito de Dios. Cuando las personas pecamos, lo que estamos haciendo es irnos en contra de Dios. Y eso el hombre no lo ha entendido. El hombre en su independencia de Dios, en una falsa independencia de Dios, lo único que ha hecho durante toda su historia ha sido errar y cometer pecado tras pecado. Pecados obviamente tremendos, durísimos, pecados de muerte, pecados que separan al hombre de Dios. Hay un pecado en particular que es la blasfemia. La blasfemia es el pecado imperdonable, porque cualquier pecado, dijo el Señor Jesús, aun contra el Hijo del Hombre, aun contra el Hijo de Dios, será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. En estos tiempos que vivimos, se blasfema mucho de Dios. La blasfemia es un insulto, es considerar a Dios un ser que no merece ningún respeto de parte de quienes lo insultan. Es una agresión, es un acto de violencia verbal que ha venido creciendo como seguirán creciendo todos los pecados de la humanidad hasta la culminación de los tiempos, donde el Señor va a aparecer por segunda vez. Lo estudiamos hace poco con las profecías de las 70 semanas de Daniel. ¿Cuándo va a terminar la época de la independencia del hombre de Dios? Cuando Cristo venga victorioso, triunfante, a ponerle fin al pecado. Eso sucederá al final de la gran tribulación. Y concretamente, cuando el Señor regrese victorioso, cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, como Él lo dijo, un relámpago que sale del occidente al oriente, esa es la única señal verdadera del regreso del Mesías. Y el Señor vino la primera vez como cordero para el sacrificio, pero la segunda vez vendrá como el león de la tribu de Judá, a pelear contra sus enemigos, a los cuales los va a vencer en una batalla que tiene el nombre de Armagedón. Armagedón es un valle que queda al norte de Jerusalén, aproximadamente a 60 kilómetros de Jerusalén. Ahí se van a concentrar todas las fuerzas del enemigo, todos los ejércitos humanos unidos por medio de pactos se van a unir para pelear contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se va a ver en un momento muy difícil para enfrentar todos esos ejércitos del adversario. Sabemos que Satanás ha odiado siempre al pueblo de Dios, a Israel, por una razón, porque el Mesías es judío. Y el diablo odia al Mesías, por tanto odia al pueblo de Dios. Lo ha intentado exterminar muchas veces, fracasando. Y ese nuevo intento de triunfar
sobre el pueblo de Dios va a ser un intento también fallido, porque la Biblia nos dice que Jesucristo regresará para darle asistencia al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios saldrá victorioso y se convertirá esa batalla, la última gran batalla de Armagedón, en la contundente victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También su pueblo por fin lo va a reconocer como el Mesías Salvador. Pero hasta tanto que eso llegue, hasta tanto que la profecía se cumpla, la humanidad está en su apogeo en contra de Dios. Fíjense ustedes que actualmente cosas que aborrece Dios, que son condenadas por la palabra de Dios, son las que el diablo está implementando con fuerza. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque es el odio de Satanás, el odio del anticristo hacia el Señor, hacia su palabra. Por ejemplo, instituciones como el matrimonio. ¿Cómo las desvirtúa Satanás? A través de matrimonios entre homosexuales, lesbianas. Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, pero ahora Satanás, con sus múltiples engaños y estrategias, hace que los hombres deseen volverse mujeres, y de hecho tienen la posibilidad de hacerlo y lo están haciendo. Hombres que nacieron hombres, pero que finalmente se van a convertir en mujeres. Y mujeres que nacieron mujeres se van a convertir en hombres. Lo que se conoce con el nombre de transgénero. O sea, que cambian de sexo. Y eso está siendo aceptado de una manera tremenda en el mundo. Cuando el señor presidente, el actual presidente de Estados Unidos, señor Biden, se posesionó 2 horas después, el mismo día de su posesión, 2 horas después, uno de sus primeros nombramientos fue nombrar a una persona transgénero en un cargo público importante. ¿Por qué digo esto? Para que entendamos que esto se está tomando al mundo. La homosexualidad, el transgénero y otras corrientes perversas. ¿Por qué? Porque la apostasía es la rebeldía de los hombres contra Dios. ¿Y cómo se rebelan los hombres contra Dios? Pues no aceptando lo que Dios dice, es sencillo. Si Dios dice hombre, mujer, ellos dicen otra cosa. ¿Correcto? Si Dios dice no te marques, ellos se marcan. Con los tatuajes, mire, eso está aceptado por toda la sociedad actual, en todas partes del mundo. Ya es raro ver a una persona sin marcas en la piel, ya es raro. ¿Por qué? Porque ahora eso está en boga, tatuarse. Y las señales pues son obviamente para los que nos ha iluminado la palabra de Dios, para los que nos ha resplandecido la luz de la palabra de Dios, los mensajes, los gráficos, los dibujos con lo que se hacen marcar pertenece para nosotros. Los hijos de la luz pertenece al mundo de la oscuridad, del inframundo, cosas abominables, ¿sí?
Y entre más famosos, más tatuados. Eso es así. Lo estamos viendo. Y hay muchas otras obras que el diablo hace y que seguirá haciendo para enardecer a Dios. Es una lucha entre el bien y el mal que comenzó en Génesis 3 y que no ha parado. Por eso el Señor en Génesis capítulo 6, verso 3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne, y serán sus días 120 años. O sea, la contienda del hombre, el humanismo en su expresión, la cultura humana desde los principios o albores de la humanidad, que la Biblia lo registra en Génesis 3 cuando comienza el fruto del pecado. Hasta nuestros días se entiende como el humanismo en su expresión diferente en épocas de la historia muy diversas, civilizaciones también diversas, pero que en suma expresan una sola cosa: la rebeldía del hombre contra Dios. O sea, el hombre no acepta las cosas que son de Dios. Hay una palabra en Romanos que dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Está en Romanos capítulo 2, verso 5 y versos siguientes. Pero por tu dureza, o sea, el corazón duro, la incredulidad, que hablábamos en otra predicación, la incredulidad está también en el corazón de los hijos de Dios. No solamente es de los impíos, no solamente es de los hombres naturales. En ellos reina la incredulidad. Ellos no tienen fe, pero la dureza del corazón, producto de la incredulidad, también es para la iglesia o está en medio de la iglesia. Esa palabra está en Hebreos capítulo 3:12. Mirad, hermanos, dice, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando dice hermanos, se entiende de que se dirige a una iglesia, a una asamblea, a una comunidad cristiana. Que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, la fe sin obras. La apariencia de piedad también se puede entender. La fe sin obras es religión o es religiosidad. ¿Por qué se caracterizan los religiosos? Porque ellos dicen creer, pero no obedecen a Dios. Tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, dice la palabra. En suma, no creen, pero aparentan creer. O sea, si asisten a las iglesias, si están de cuando en cuando en los cultos, pero al fin de cuentas no hay cambio, no hay transformación, no hay arrepentimiento. Y esta palabra, ¿a qué nos está llamando? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. No hay conversión si no hay arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento si no hay conversión.
No puedo decir que estoy arrepentido de mis pecados si no cambio de conducta. Si alguien dice yo estoy arrepentido de ser borracho, pero no deja la bebida, no hay un arrepentimiento verdadero. ¿Correcto? Otra persona puede decir estoy arrepentido de mi pecado X o Y, pero no lo deja y vuelve a repetirlo. Y es de continuo. O sea que el pecado le gana la voluntad. No ha sido crucificado el pecado. Está reinando el pecado. Entonces, eso es religión. Es una fe sin obras. La fe con obras es arrepentimiento, es conversión, es cambio radical, es un giro de 180 grados. Si antes tomaba, ya no tomo. Si antes mentía o acostumbraba a mentir, ya no miento. Si antes mataba, ya no mato. Si antes fumaba, ya no fumo. Ahora, esto no lo debemos entender como perfección humana al 100%, porque no se puede dar la perfección humana hasta tanto estemos en este cuerpo carnal. Mientras estemos ocupando el cuerpo carnal, esta habitación, esta morada física que tenemos, no habrá eliminación del pecado total. La Biblia es clara en enseñarlo. El apóstol Pablo dijo, porque las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. Lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. ¿Y quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Solamente hay una persona que nos puede librar, y es la persona de Jesucristo. Y el apóstol Pablo concluye, gracias doy por Jesucristo mi Señor. Es el único. Él es el único que puede, como dice aquí, borrar nuestros pecados. Entonces, cuando pecamos, que no es una situación ajena a los hijos de Dios pecar. Tenemos el recurso de la confesión. Confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Pero tiene que ser con una conciencia clara. Tiene que haber un arrepentimiento sincero. Tiene que haber una voluntad de cambio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La persona que se arrepiente es una persona que se encuentra humillada delante de Dios, reconociendo como el rey David reconoció su pecado, y está en el Salmo 51, que quiero citar unos versos de este salmo. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ese episodio lo conocemos, pero no nos vamos a referir hoy a él, porque es bastante largo y el tiempo no nos alcanza. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es decir, viene el profeta Natán y le dice el pecadito a David.
Digo pecadito porque lo tenía guardadito, escondido, ¿sí? Él pensó que nadie se había dado cuenta o que no estaba molestando a nadie. Y que, bueno, lo cierto es que el Señor le mandó al profeta Natán y el profeta Natán le quitó el velo al rey David y él cae en cuenta de su pecado. Y hace digamos, una reflexión acerca de lo que es el pecado en el ser humano. Por ejemplo, el verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, una gran verdad. Todos hemos sido formados en maldad. ¿Por qué? Porque heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Todos los seres humanos, todos, sin excepción. Aunque sí hay una excepción que es obvia, que es el Señor Jesucristo, el único. En Él no se encontró pecado. La Biblia lo dice y lo creemos. Le dice en el verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Otra cosa muy cierta. Dios ama la verdad en lo íntimo, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Él conoce todo, ¿sí? Y sabe cuándo una persona está contrita y humillada y sabe cuándo no. ¿Sí? O sea, a Dios no lo vamos a engañar. Dios no puede ser burlado, dice la palabra en Gálatas capítulo 6, verso 7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Le dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es en la humillación. Cuando Dios nos quiebra, cuando Dios nos quebranta, en la situación que sea, o por la situación que haya sido, en realidad es un gran favor que nos hace Dios, porque a través del quebrantamiento Dios nos hace comprender sabiduría. No hay otra forma de alcanzar sabiduría. No hay otra forma. ¿Por qué Job dice en el capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Después del quebrantamiento. Mire que es en el capítulo 42, en el último capítulo del libro de Job. No es ni en el primer capítulo, ni en el tercero, ni en el quinto, ni en el 15º capítulo, etc. Es en el último capítulo 42 donde hace esa declaración tan sabia Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el rey David dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Cuando una persona peca o las personas pecan o pecamos, lo primero que se va de nosotros es el gozo, la alegría. Esa es una de las pagas del pecado, perder el gozo, perder la alegría. Y el rey David lo sabía bastante bien, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué podemos entender como un corazón limpio? Es el corazón que se humilla delante de Dios y acepta la verdad del pecado en su vida. Por ejemplo, David aceptó que había hecho algo muy mal visto delante de los ojos de Dios. Por quedarse, es decir, él lo que hizo fue quitarle la mujer a otro
tener relaciones sexuales con esa mujer que le quitó a Urías Eteo, ¿qué hace? Algo tremendo. Escribe cartas o escribe una carta y se la manda con el propio Urías Eteo. La misiva, la carta, la llevó Urías Eteo, se la entregó al general, no recuerdo el nombre en este momento, el general de David, uno de sus principales generales. Cuando lee la misiva, le dice: pon a Urías Eteo al frente de la batalla. Y bueno, pues es obvio deducir que los soldados o los guerreros que van a caer en un ejército en ese tiempo son los que están al frente de la batalla. Están mucho más expuestos. Y así fue. Tremendo que Urías Eteo no sabía que llevaba la sentencia de muerte, él mismo. Y Urías Eteo era un hombre muy fiel a David, tan fiel que tuvo una licencia, cualquiera la hubiera aprovechado para estar con su mujer. En nuestros tiempos se llama licencia, en esos tiempos tenía otro nombre. Bueno, pero Urías Eteo le dice al rey: no, yo no voy a dormir con mi mujer, yo me voy a quedar en palacio cuidándolo a usted. Bueno, el profeta Natán es el que quita el velo por mandato de Dios, y el rey cae, se humilla, acepta su pecado, lo llora. Líbrame de homicidios, le dice. Ciertamente había cometido un homicidio. Verso 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Una cosa es matar en medio del fragor de una guerra. Van a caer soldados de los dos bandos. Eso es obvio, eso no se llama homicidio, eso se llama guerra. Pero otra cosa es cometer homicidio. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Este salmo es testimonio del arrepentimiento genuino de David. O sea, un arrepentimiento verdadero. El Salmo 32, para terminar, nos dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es importante la confesión. La confesión es el reconocimiento de nuestras faltas, y es algo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo, a través de la oración, de la intimidad con Dios nuestra, de cada hombre con Él, buscar el rostro de Dios. ¿Sí? Ahí es cuando confesamos nuestros pecados. En esa intimidad con Dios, y el Señor es fiel para perdonarnos. Lo perdonó a David. Por eso en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Humillarse no es otra cosa que confesar nuestros pecados delante de Dios.
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, mire la palabra, oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Entonces es una palabra condicional. El sí es una palabra condicional. Si se humillare, hay una condición previa. Si te humillas, podemos tratarlo, dice el Señor. Podemos tratar tu problema. Pero si no te humillas, no hay nada que hacer. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, para que vengan los tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, de paz, de tranquilidad, es necesario arrepentirse, confesar nuestros pecados al Señor y apropiarnos del perdón, porque también es importante. Si no nos apropiamos del perdón, pues no hay nada. Tenemos que apropiarnos de lo que dice la palabra. Si el Señor dice, soy fiel y justo para perdonar tus pecados, apropiémonos de eso. Recordemos, hay un solo pecado imperdonable, que es la blasfemia. Los otros todos son perdonados por el Señor. En el nombre de Jesús, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, han sido borrados, han sido cubiertos con la preciosa sangre de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre. Sabemos que tú eres el Cordero que fue inmolado por nosotros y que con tu sangre preciosa nos perdonaste a todos. Los que te reconocemos a ti como el Hijo de Dios, enviado por el Señor, en propiciación de nuestros pecados. La palabra dice que no hay hombre que no peque, no hay hombre que no peque. Todos pecamos y todos estábamos destituidos de tu gloria, pero a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, hemos sido reconciliados con Dios Padre. Te damos gracias, Señor, por una salvación tan grande y queremos cuidarla y queremos avanzar en el camino de la fe y de la salvación, practicando la obediencia a tu palabra, Señor, lo cual nos va a traer refrigerio, descanso, nos va a traer paz interior. Los pecadores no tienen paz, para el impío no hay paz, dice tu palabra, pero para el hombre justo sí la hay, porque ya no estamos en nosotros mismos, ya nuestros problemas descansan en ti, Señor. Tú eres nuestra justicia, Señor, y te damos gracias, te exaltamos, te bendecimos, porque tú eres bueno, eres un Dios grande, misericordioso, eres un Dios fiel. No hay nadie tan fiel como tú, Señor. Te agradecemos, Señor. Permítenos cada día mantener esa unidad contigo, mantenernos también fieles a ti, Señor, humillados delante de ti, reconociendo que tú eres el único mediador y salvador de nuestras vidas. Permíteme, Señor, bendecir a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con acción de gracias. Amén. Amén.
Conmigo, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te fundaré, te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y entraré